pasado, de Menzies, ayer y hoy. Que sea una expresión de deseos, esto del buen día, porque evidentemente cuando uno está parado ante una situación de crisis moral, de crisis institucional y de crisis en la sociedad, no sabe muy bien cómo tiene que empezar una conversación para intentar explicar cuáles son los ribetes por los que debe pasar una educación en la Argentina. Y seguramente también, cuando uno dice que tiene que conseguir lo mejor, en ese momento se encuentra también con que no todo lo que está librando, no todo lo que está buscando, se produce de la mejor manera, porque estamos parados ante una sociedad que confunde educación de una manera permanente con lo que es la preparación cultural o el sentido común de las cosas. Ustedes me dirán, ¿por qué todo este introito? Bueno, porque en realidad lo que nosotros estamos pretendiendo hacer de alguna forma es vincularnos en este tiempo y en este momento para poder explicar cómo se hace para interpretar a aquellos que aparecen notablemente con una educación supuestamente paga, supuestamente de élite, y terminan después instalados en la decadencia ante las aptitudes constantes y permanentes de su propia vida. Miren, en 1948 un grupo de irlandeses fundó Cardenal Newman, una escuela que está en Boulogne, del partido de San Isidro, donde usted puede encontrar desde un mínimo de 10.000 pesos para la primaria a unos 20.000 pesos mensuales para la secundaria, y que es exclusivamente para varones. En esa escuela, supuestamente católica, se enseña y se prepara a jóvenes bajo una educación bilingüe, el castellano y el inglés, y supuestamente también bajo una educación católica. Pese a esto que estamos diciendo, ocurrió que un exalumno de Cardenal Newman denunció abusos por parte de las autoridades de esa escuela, linderos con el comienzo del proceso militar en la República Argentina. Es decir, más o menos cuando Mauricio Macri estudiaba en esa escuela. Y no solamente Macri, el hijo de un sindicalista como Triaca, Jorge Triaca, el actual ministro de Trabajo, también estudió en Cardenal Newman. Pero no son los únicos. Pablo Covela, que es el secretario legal y técnico de la presidencia, salió de allí. El íntimo amigo del presidente y que se ha hecho de muy buen dinero como proveedor del Estado, tanto en la ciudad como en el orden nacional, Nico Caputo, estudió con Macri allí. Alfonso Pratgay salió de Cardenal Newman. Rogelio Frigerio, son de otras generaciones, pero salieron de ahí. Y entonces uno dice, estamos hablando de que el poder, gran parte del poder de la geocracia, estudió en un colegio católico y salió de esa escuela católica, imaginamos todos, no solo con una preparación de idioma, sino con una preparación religiosa. Bueno, no es así, porque el presidente de la Nación no sabe ni siquiera hacerse la señal de la cruz, y porque otro egresado de allí, que actualmente es uno de los jóvenes pro, que tiene 41 años y que es el responsable, de, entre comillas esto, de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, que también egresó de Cardenal Newman, provocó con su actitud una situación que hasta el mismísimo cardenal y máxima autoridad de la Iglesia Católica en la Argentina debió quejarse. Claro, presentado así, da la sensación que lo que hizo este hombre constituye un gran sacrilegio. Miren, sí,
constituye un sacrilegio del punto de vista que el cuerpo de Jesús, representado en cualquier cosa, tiene una gran importancia por el mensaje que se da, y sobre todo un Jesús crucificado, que es el Jesús del dolor, que asume no solamente los católicos, sino los cristianos en su conjunto. ¿Y qué pasó? Que el ministro de Cultura, de Rodríguez Larreta, fue a una muestra, estoy hablando de Enrique Avogadro, fue una muestra imaginariamente cultural en la ciudad el jueves pasado, y participó de la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo Argentino, de FACA, que se hizo el fin de semana en el hipódromo de Palermo, y en la que hubo unas 30 galerías donde se pusieron obras. Entre los artistas que participaron, que esta es la otra parte que no se ha ocupado casi la prensa, estaban Paul y Marianela, una dupla conocida por sus verdaderas acciones de provocación en las exposiciones culturales que efectúan. Y entre las cosas que hicieron, apareció una Barbie como la Virgen de Luján y un muñeco Ken también como Jesucristo. En FACA presentaron la llamada Jesús Cake, o sea, la torta de Jesús, una torta en forma de cuerpo de Jesús que luego de ser crucificado. Segundos antes de comulgar, postearon los artistas en su cuenta de Instagram, y antes de cortar la torta con el ministro presente, que aparecen fraccionando lo que simbólicamente era el cuerpo de Jesús, porque era una torta, para comérsela. Entonces estamos ante un doble delito: el creer que es arte ofender y personificar a una gran parte de la población argentina haciendo una torta y poniendo un muñeco, por un lado, que se permite en la creencia de lo que dijo este joven de 41 años, que dijo, y hay que dejar libertad para que se expresen los artistas. Y en esa misma creencia, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tocar la fibra de la Iglesia Católica hubiese aparecido allí puesto en ridículo Mahoma o el Mesías que esperan los judíos, o cualquier símbolo de cualquier otra identidad? Estaríamos ante un conflicto de una magnitud mundial. Bueno, esto también es de una magnitud mundial. Se publicó en Roma este escándalo producido por este joven de 41 años, que parece ser que en toda su vida ha tenido la dicha de ser funcionario, porque arrancó muy jovencito y sigue siendo joven como funcionario. Fue secretario de Cultura y Creatividad en la ciudad de Buenos Aires, del 98 al 99. También hizo distintos trabajos como empleado público nacional. En el 2008 y el 2009 fue director de Comercio Exterior de la ciudad, subsecretario de Economía de la ciudad y varios otros cargos más. Es decir, que prácticamente toda su vida activa fue empleado público nacional, llevado primero a la municipalidad por el gobierno de Macri y después llevado a la nación. Bueno, este hombre, que nació el 25 de octubre de 1976 en la capital federal, estudió también en Cardenal Newman. Es decir, es evidente que allí no solamente hubo denuncias de abuso por parte de estudiantes que fueron casi simultáneos a cuando estudió Mauricio Macri, sino que además de esto que estamos diciendo, estas acusaciones de pedofilia, yo no sé si ustedes la recordarán, pero un señor llamado Rufino Varela anunció que hubo por lo menos 20 violaciones y que él era violado cuando estudiaba en el primario de Cardenal Newman por quien tenía en 1977 la máxima responsabilidad de la escuela. Algo anda mal en Newman, porque no puede ser que los egresados de ese colegio católico no sepan hacerse la señal de la cruz, no puede ser que un egresado de ese colegio crea que cortar una torta que simboliza a Cristo
está muy bien y es un chiste, algo no funciona bien en los irlandeses que enseñan solamente a varones en un colegio de los más caros de la sociedad argentina. Bueno, de allí salió este muñequito que es ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, pero que lo importante aquí es conocer que Paul y Marianela, la pareja de artistas compuesta por Rita Marianela Peretti, que nació en 1979 en San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, y Emiliano Paul Paolini, que nació en 1983 en Arroyo Seco, vienen trabajando desde hace rato, son licenciados en Bellas Artes, y su especialidad en escultura por la Universidad Nacional, se especializaron en la Universidad Nacional de Rosario, y Paul está graduado en diseño gráfico en la Escuela Superior de Diseño y forma parte del desarrollo de su carrera artística como autodidacta, además de hacer este tipo de cosas. Es decir, la Virgen en una Barbie, un muñeco como Jesús, una torta con el cuerpo de Jesús sufriendo en la cruz. Ahora, la pregunta que nadie se ha hecho, porque varios han denunciado este atropello del ministro de Cultura, que ya lo deberían haber separado del cargo, porque ofende a la mayoría del pueblo católico argentino y el pueblo cristiano, lo que nadie se preguntó es qué iban a hacer con esa torta, porque si era una torta, aunque no lo hubieran comido en forma pública, se la iban a comer en forma privada. Por lo tanto, el sacrilegio de los artistas fue acompañado de lo que dice el ministro, una libre expresión de la cultura. Uno tiene la sensación que por algo el Papa puso la cara que puso cuando lo recibió a Macri, que por algo el Papa ayer o antes de ayer, cuando estuvo el canciller argentino, se saludó al pasar, a pesar que el actual canciller argentino lo tuvo de profesor, al que hoy es Papa, en catecismo alguna vez. Porque todos los gestos que hacen estos muchachos, por más que digan que son católicos, tienen un tremendo sabor a las logias, un gran gusto a la masonería y una sensación de que no son pro-británicos por casualidad. Así que los irlandeses deberían revisar seriamente la enseñanza de Cardenal Newman, porque da la impresión que cuando Treaca trató como trató al personal doméstico, es porque no aprendió muy bien en Newman. Cuando Macri no se sabe hacer la señal de la cruz, es porque no le enseñaron de qué se trataba. O cuando este hombre, de apellido Avogadro, egresado de allí, cree que es una acción de libre pensamiento comerse el cuerpo de Jesús, es porque estamos en un problema muy serio. Y Cardenal Newman, por más que cobre 10.000 pesos en el primario y 20.000 en el secundario, da la sensación que no solo que no ha enseñado bien, sino que están más preocupados para que la gente hable inglés que para que aprendan la fe en Jesús. Y por eso a lo mejor se denunciaron 20 violaciones que nunca la justicia terminó de investigar allí mismo, donde Macri hizo a su mejor amigo, a Nico Caputo.